Aquí ya tenemos el cuerpito listo, ahora le voy a hacer los detalles. Voy a comenzar con las montañas. En esta ocasión yo voy a estar usando lana azul de esta clarita y también voy a usar morada. Si ustedes tienen hilo de bordar también pueden usarlo y si quieren cambiar el color eso ya es de su preferencia. Entonces voy a ingresar de atrás hacia adelante y voy a ubicarme en la parte de acá del centro. Entonces voy a ubicarme entre este punto y este. Y vamos a salir por arriba del borde negrito. Sacamos nuestra aguja. Voy a dejar 1, 2, 3 puntos. Ingreso acá. Y voy a salir en la hilera 1, 2, 3 acá entre la 4 y la 5. Entonces en este punto de acá. Acá voy a ingresar por dentro y vamos a terminar de jalar. Y voy a volver a ingresar por el mismo punto donde salimos y me voy a devolver para hacer la montaña de acá. Entonces, para hacer la de acá voy a ingresar en la ronda 1, 2. Entonces, entre la 2 y la 3. Y voy a salir por este lado donde está quedando mi hebra. Recuerden que si ustedes desean pintar esta partecita se pueden saltar este paso. Ahora voy a ingresar en este punto, entonces cuento 2 puntos al lado y voy a ingresar acá con la aguja. Y vamos a salir un punto acá abajo. Aquí fue donde ajusté la primera montañita, ahora voy a bajar un punto y aquí es donde debo de salir. Ya que tenemos esta montañita, voy a ingresar nuevamente por el mismo punto y vamos a hacer lo mismo de este lado. Lo siguiente que vamos a hacer es con hebra morada ingresar de atrás hacia adelante. Voy a salir acá en este punto y voy a tomar el punto de acá al lado y voy a salir una fila abajo de donde salí anteriormente. Y vamos a ingresar nuevamente acá y vamos a salir en este punto. Entonces va a ser una fila entre la 1 y la 2. Voy a ingresar mi aguja acá en este punto y voy a salir acá arriba. Aquí me devuelvo en el mismo punto
Y vamos a repetir lo mismo en el otro lado. Ahora voy a tomar nuevamente la hebra azul que dejamos acá atrás. Voy a devolverme por el punto en que salimos y voy a salir aquí adelante. Y solo voy a hacer una puntadita acá arriba. Y voy a dirigirme para este lado. Entonces salgo acá en este punto, jalo la hebra, vuelvo, ingreso acá y hago lo mismo en el otro lado. Y de esta manera dejaríamos bordadas las montañitas. Ahora lo que nos queda es hacer un nudito y esconder las hebras. Esta la voy a sacar con esta, voy a hacer lo mismo, hago un nudito y escondo las hebras. Lo siguiente que voy a hacer es la cadena que lleva acá ella, entonces voy a usar lana gris y voy a tejer 17 cadenas. Aquí ya voy a cortar esta hebra. Lo ideal es que en las dos esquinas nos quede hebras larguitas porque vamos a ingresar con ellas acá. Entonces voy a usar mi aguja para enhebrar. Las voy a dejar de forma derechita y las voy a ingresar acá en la mitad. Voy a sacar hacia atrás y de igual manera voy a hacer con esta otra puntita. Acá antes de terminar me voy a fijar cómo quiero que quede esta parte. Y sí, voy a ingresar en este punto. Y voy a sacar donde saqué anteriormente la hebra gris. Y aquí voy a acomodar de esta manera. Acá atrás lo que voy a hacer es hacer un nudito y perder estas hebras. Y para fijar acá más estas cadenitas, lo que yo voy a hacer es con un poquito de pegante, aplicar un puntico y pegar en la manera que quiero que quede. Lo siguiente que vamos a hacer es la parte roja de las boticas. Entonces yo voy a estar utilizando la misma lana que voy a usar para el cabello. Este es un rojo cereza, no es como el rojo intenso que conocemos, sino es más clarito. Voy a hacer aquí 3 cadenas. Voy a seguir usando el mismo crochet de 1.75 milímetros. Aquí me voy a devolver y voy a tejer 2 cadenas.
con punto bajo. Hago cadena, giro y sigo tejiendo 2 puntos bajos. Acá voy a hacer cadena y voy a cortar. Y en la parte de atrás voy a esconder estas hebritas. Ya que hayamos escondido las hebritas, vamos a hacer otro igual y vamos a pegarlas. Entonces acá ya las tengo listas y yo voy a usar este pegante para que me quede bien adherido. De esta manera nos quedaría el detalle de las boticas. Aquí vamos a volver en el tiempo y vamos a hacer de nuevo la gargantilla. Si se fijaron, ya la tenía hecha, pero no me gustó, quedó muy gruesa, entonces la vamos a hacer más delgadita. Vamos a hacer 13 cadenas. Aquí voy a cortar. Y vamos a colocar en el cuello. Para ajustarla solo pueden acá pegarla. Yo lo que voy a hacer es ingresar con las hebras por la mitad del cuellito y voy a sacar en una parte del cuello. Ahora voy a ingresar con lana gris de acá atrás hacia adelante. Voy a hacer unas puntaditas acá en la mitad. Ahora sí tendríamos el cuerpito de Mira ya terminado y lo siguiente que vamos a hacer es la cabecita. Para hacer esta cabecita base, el link lo vas a encontrar en la descripción del video. También te voy a dejar acá linkeado la tarjetica. Y recuerden que esta cabecita la vamos a tejer con un crochet de 1.75 milímetros y con la lana de Sylvie Gurumi, que es una lana delgadita. Cuando tengan terminada la cabecita, vuelven acá para bordar los ojitos. Ya tenemos nuestra cabecita, ahora voy a hacer el bordado de los ojos. Entonces voy a ingresar de acá atrás hacia adelante con la aguja enhebrada con color café y voy a sacar exactamente en este punto. Dejo esta hebra acá larguita y voy a pasar acá. Entonces voy a ingresar en esta hilera, no voy a ingresar acá arriba, sino acá en esta hilera y cerca al ojo. Y aquí
voy a hacer lo mismo, me voy a volver en este punto, voy a sacar la aguja, el punto cerca al ojo, y voy a pasar en este punto y paso hacia atrás. Ahora este borde café lo voy a fijar con un poquito de pegante. Aquí ya enhebré la hebra blanca, ahora voy a ingresar nuevamente de atrás hacia adelante y voy a tomar un punto al lado de donde ingresamos con el café. Ahora voy a subir y voy a ingresar en este punto de al lado. Aquí voy a devolverme por este punto y voy a salir un punto al lado. Voy a ingresar un punto al lado y voy a pasar esta hebra hacia atrás. Ahora vamos a hacer el borde negro. Entonces vamos a ingresar nuevamente de un punto de atrás hacia adelante y voy a salir donde salí con la hebra blanca. Entonces voy a salir acá. Ya que salí acá en este mismo punto, voy a irme acá arriba, voy a ingresar también en este mismo punto donde salí con la hebra blanca y vamos a salir al otro lado. Aquí vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en el otro lado, entonces ingresamos acá donde salí con la hebra blanca. Y aquí nos vamos a devolver, pero no vamos a sacar la hebra atrás, sino vamos a salir aquí en este punto. No vamos a sacar acá arriba, sino acá. Ahora nos vamos a devolver y vamos a ingresar acá. Entonces en este lado voy a contar desde donde salí con mi hebra negra, o sea desde esta orilla, 1, 2 y en el tercero voy a ingresar acá mi aguja. También vamos a tener en cuenta que no va a ser directamente acá en esta hilera, sino una hilera abajo. Y ahora nos pasamos para el otro lado. Vamos a devolvernos acá y vamos a guiarnos por esta hilera y vamos a salir en este punto. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá y vamos a tener en cuenta lo ancho de acá que nos queda igual en este lado. Entonces vamos a guiarnos por esta hilera y vamos a ingresar una hilera abajo que sería acá
y contamos 1, 2, 3 puntos. Vamos a mirar si ahí nos queda bien. Y sí, nos estaría quedando muy similar. Ahora vamos a hacer la parte de las cejas. Aquí ya voy a pasar esta hebra para atrás. Vamos a realizar las cejitas. En esta ocasión yo voy a utilizar este color que va a ser el mismo que voy a usar para el cabello. No es un rojo, es como un rojo cereza. Entonces, pues de igual manera, ustedes saben, en la descripción queda el código del color. Voy a sacar mi aguja acá en este punto. Exactamente dos hileras arriba. Y va a ser por este mismo, por donde ingresé acá con el negro. Y aquí lo que voy a hacer es ingresar nuevamente por esta hilera y por la hilera donde sacamos este punto. Y cuando lo ingrese acá, voy a sacar en este punto de acá, que sería un punto antes, acá arriba. De esta manera. Y antes de ajustar completamente, voy a tomar por acá abajo y vamos a hacer esto. Aquí lo que estoy intentando dar es como la expresión de la carita de mira, entonces de igual manera si ustedes lo quieren dejar de otra forma pueden hacerlo. Acá voy a volver a ingresar y a sacar en este punto. Y voy a subir. Entonces acá lo que voy a hacer es sacar en este punto. Entonces si quieren ustedes pueden dejarlo un poquito más cerca. Yo lo voy a dejar exactamente acá. En total sería 1, 2, 3, 4, 5. Entre el quinto y el sexto punto de acá. Y voy a ir directamente al otro lado. Acá si ustedes se fijan, yo no saqué directamente acá porque siento que la ceja quedaría como mal, se vería mal, entonces lo saqué un punto antes del punto de esta orilla y voy a hacer lo mismo que acá. Entonces me voy a guiar por esta hilera y voy a sacar entonces acá mismo. Y aquí voy a subir dos hileras y recuerden que voy a sacar un punto antes. Yo espero que me esté dando a entender porque sé que es difícil, entonces ingreso acá, tomo dos hileras y voy a ingresar un punto antes, o sea, en diagonal. Ajusto, saco nuevamente por este lado, me devuelvo al inicio. Es prácticamente lo mismo del otro lado, solo que tienen que tener en cuenta el tema de cómo les quedaron los puntos y que hubo un punto más corrido que el otro, entonces pues ustedes ahí van como jugando con los puntos. Y aquí vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4, 5 entre el quinto y el sexto punto, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Y ya sacaríamos la hebra por atrás. De esta manera ya tendríamos las cejas. Aquí lo que voy a hacer es alzar un poquito esta parte que se podría decir que es del párpado. Entonces voy a pegarla.
De esta manera quedaría la cabecita. Yo aquí ya rematé las hebras atrás. Ustedes pueden hacerlo del modo que deseen. Yo lo que hago es ingresar, ejemplo, de este mismo color por el mismo punto. Ingreso las dos hebras, hago un nudito y escondo. Y bueno, lo único que nos quedaría hacer es el cabellito. Para hacer el cabello, en esta ocasión voy a estar usando esta lana Copito. La tonalidad es como un rojo cereza. Y voy a estar usando el crochet de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y en él 6 puntos bajos. Y para la segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos. Entonces en total nos van a quedar 12 puntos bajos. En la ronda 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 18 puntos bajos. Y para la ronda 4 vamos a tejer tomando la hebra de atrás, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, y vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces, terminando con un punto bajo. Llegamos aquí al final y vamos a empezar a hacer los mechones. Vamos a hacer 8 en total y van a ser de la misma manera. Entonces hacemos 33 cadenas. Y nos vamos a devolver con un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto, 28 puntos altos, y vamos a terminar con un medio punto alto. Aquí vamos a unir en el segundo punto con punto deslizado y vamos a continuar haciendo los otros mechones de la misma manera. Entonces nos quedarían 7 mechones. Ya que ya hemos terminado los 8 mechones, lo que voy a hacer es una cadena y voy a cortar esta hebra para después esconderla. Ahora voy a hacer los mechones del frente. Para hacer los mechones del frente vamos a comenzar con 13 cadenas. En esta cadena 13 vamos a poner un marcador. Y vamos a continuar con 40 cadenas. Ahora nos vamos a volver con un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y 35 puntos altos.
Aquí ya llegamos al final y vamos a terminar con un medio punto alto. Ahora vamos a unir con punto deslizado en la segunda cadena. Entonces acá donde está el marcador vamos a saltarlo, vamos a contar 1 y 2 y hacemos punto deslizado. Y vamos a tejer 5 mechones de esta misma manera. Ya que tengamos estos mechones, vamos a hacer un último mechón más. Para este mechón vamos a tejer 51 cadenas. Ya que tengamos 51 cadenas, nos vamos a devolver con un punto deslizado, 2 puntos bajos, 17 medios puntos altos, hacemos 2 aumentos de medio punto alto, dos puntos bajos, dos puntos deslizados y vamos a repetir lo mismo de acá en el otro lado. Entonces hacemos 2 puntos bajos, 2 aumentos de medio punto alto, $17 medios puntos altos, dos puntos bajos, y terminamos con un punto deslizado. Hago cadena y corto esta hebra. Vamos a finalizar escondiendo las hebras y vamos a bloquear esta vez el tejido. Para bloquear estos mechones, yo lo único que voy a hacer es plancharlo. También pueden ponerlo en una superficie como un cartoncito o una tabla y los van estirando y les aplican un poquito de agua, les ponen un alfiler y esperan a que se seque. Esa es otra forma de bloqueo. Yo en esta ocasión solo los voy a planchar, entonces ya va a depender del gusto de ustedes. Y miren, yo plancho es de abajo hacia arriba. O sea, yo desde la punta, yo no plancho así, sino de abajo hacia arriba. Y así vamos a hacer este procedimiento con los otros mechones. Lo siguiente que voy a hacer es ingresar en la mitad del cabello y de la cabecita. Y vamos a ubicar los mechones, este de acá al frente que nos quede más o menos así separado de la cejita. Y de la misma manera que nos quede acá también separado de la cejita. Ponemos los alfileres. Y vamos a empezar a pegar los mechones de atrás. Recuerden que pueden usar silicona caliente o fría. Para los mechones que van a hacer la coleta, vamos a ubicarnos acá en la mitad. Dividimos 3 mechones para un lado, 3 para el otro. Ubicamos acá en el centro de la cabecita. Vamos a pegar los mechones. Si quieren los pueden fijar. Y esta parte de acá al frente va a ir encima de esta parte, de este borde mejor dicho.
ubicamos bien los mechones y los vamos a pegar. No va a ser hasta acá atrás, sino solo la parte de aquí arriba. Los vamos a pegar en el bucle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a intentar que todos queden de la misma manera para poder hacer la coletica. Ahora vamos a hacer una especie de moñitas para recoger el cabellito acá y acá y que queden las dos coleticas. Entonces vamos a hacer 12 cadenas. Y nos vamos a devolver con 11 puntos bajos. Bueno, aquí voy a amarrar ya la otra coletica. En este lado ya lo hice, vamos a hacer lo mismo en los dos lados. Entonces, en esta dejé la hebra larga, solo voy a dejar una, la otra la voy a esconder. Y acá voy a ubicar estos dos por debajo. Y voy a tomar así, giro. Y vamos a hacer unas puntaditas acá para ajustar. Aquí ponemos los mechones al derecho. Y aquí se pueden ayudar con un alfiler. Ahora vamos a rematar esta hebrita por la parte de atrás. Entonces ingreso y voy a hacer una especie de nudito. Solo nos quedaría esconder esta hebrita. Ahora nos vamos a fijar que queden de la misma altura. Y lo siguiente que voy a hacer es pegar esta partecita. Entonces aplicamos un poquito de pegante y fijamos. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar el mechón de acá al frente. Entonces vamos a mirar que en los dos lados quede igual de largo y vamos a empezar a pegar. Quitamos el alfiler y vamos a usar este pegante que tiene la puntica delgada y vamos a empezar a aplicar solo en el bordecito. Si no tienen de este pegante y solo tienen silicona, entonces aplíquenlo con una agujita o con algo delgadito. Lo ponemos acá arriba y lo vamos a fijar con un alfiler. Ahora vamos a seguir pegando en todo este bordecito.
Aquí le voy a aplicar un poquito más de pegante. Y lo voy a ajustar bien hacia la parte de atrás. Y hago lo mismo en el otro lado. Así nos estaría quedando el cabello. Si se les ondula, lo pueden planchar nuevamente otro poquito. Y si acá en la parte de arriba les queda un espacio, pueden aplicarle otro poquito de pegante. Y solo nos quedaría aplicar el rubor. Unimos al cuerpito. Y aquí algo opcional es que pueden pegar los mechones acá atrás. Pueden usar silicona caliente. Yo la verdad los voy a dejar así. De esta manera quedaría Mira. Espero que les haya gustado el resultado y si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte ya que esto me ayudaría mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.